menos, o sea, la verdad que ya sea en Endeavor Global que íbamos a vivir, así que yo creo que transmitir cariño, buenas vibras, es relevante. Segundo, quiero darles mucho ánimo y decirles que me gusta la frase vamos que se puede porque se puede. De hecho, voy a partir con una imagen ahí cuando parta con la presentación de que dice un poquito eso y no hay que perder el ánimo, hay que mantenerse fuerte y trabajar duro para sacar adelante vuestros negocios. Y lo tercero es que no estamos solos, estamos todos acompañados, estamos acompañados por nuestra familia, estamos acompañados por nuestros equipos de trabajo, por nuestros compañeros de pega, y ¿sabes lo que quiero destacar? Estamos acompañados con Endeavor. Yo me relaciono con Endeavor estaba tratando de calcular antes de partir, yo creo que por lo menos 15 años, partí como colaborador, después fui mentor, integré el consejo asesor, hoy día soy un amigo de Endeavor. Yo nunca fui emprendedor de los elegidos, sino que como colaborador. Y creo que esta es una tremenda familia, es el poder apoyarse, el que existe esta manera de integrarse y aportar, creo que es fundamental. Bueno, dicho eso, vamos a lo nuestro. Voy aquí a levantar la pantalla. Gonzalo, me gustaría que tú tuvieras tu micrófono abierto para que me vayáis diciendo si Sí, claro. se ve bien. Sí, todo se ve perfecto. Un poco más Ya, volumen. ¿se ve la pantalla bien? Sí, se ve bien. Perfecto, bueno, ayer preparando la presentación quise buscar alguna foto y alguna frase, esta frase no es mía, que representara un poco lo que estamos viviendo y me gustó, hay luz que se ve, en algún minuto ya vamos a estar fuera de todo este torbellino, toda esta complejidad y esta frase la encontré realmente espectacular, dice, una crisis tiene tres cosas, o nos va a dejar tres cosas. Una solución, porque va a haber una solución, puede ser mejor, peor, pero va a haber una solución de todas maneras. Tiene una fecha de término esto y además nos va a dejar una enseñanza. Creo que es una muy buena manera para partir. Bueno, aquí están los temas que vamos a tratar. Quiero muy brevemente explicar, porque creo que es algo que es bien repetitivo, la confusión que hay entre resultado y flujo de caja. A lo mejor para algunos de ustedes puede ser evidente, pero creo que para otros les va a servir. Tengo algunas ideas que les quiero presentar de cómo abordar esta crisis de caja, sugerir algunas medidas, tips respecto del plan del crédito FOGAPE que lanzó el gobierno, proyecciones de flujo de caja, y ahí les pongo que tienen acceso a un libro gratuito que se llama Financiamiento Inteligente, que al final les voy a explicar un poco más qué temas trata, pero dentro lo interesante es que al final del libro hay dos ejemplos reales de negociación, ya sea con socios y sobre todo el segundo que aplica más hoy día a cómo negociar con la banca. ¿Saben qué? Denme un segundo que se me conectó otro computador con esto. Luis Felipe es alguien de mi equipo. Luis Felipe, por favor apágate el computador de acá porque se me acopla la imagen. Ya, perdón. Problemas domésticos. Primero, como les dije, denme un segundo de nuevo, por favor. ¿Aló? Ya, ahí sí. Como les dije, es importante distinguir los resultados del flujo de caja. Los resultados, como dice ahí, son los documentos que tengo del periodo, o sea, es las facturas que yo he entregado por las ventas que he hecho contra las facturas y documentos por los gastos y costos que he recibido, ¿ok? A diferencia del flujo de caja, que es propiamente tal la caja, los ingresos y egresos que he recibido durante el periodo. Tanto el resultado como el flujo de caja es entre medio de dos fechas, ¿no es cierto? Puede ser un mensual, anual, etc. Pero quiero insistir mucho con esto.
El hecho que yo tenga un buen resultado, o que esté vendiendo, o que tenga buenos márgenes, no quiere decir que me estén pagando, por lo tanto que esté entrando, tenga ingresos a mi caja, y por el lado de los costos y los gastos, puedo tener costos, puedo recibir facturas de mis proveedores, puedo recibir la cuenta del arriendo, la cuenta de la luz, pero el estado de resultados no me refleja si he pagado o no he pagado. Hay una frase muy buena que dice que los estados de resultados son una opinión, en cambio el flujo de caja es un hecho. Todos saben que al final del día el estado de resultados, la idea es que muestre efectivamente la rentabilidad que tiene mi negocio, pero por distintas razones puede tener bastantes variaciones, y de ahí la importancia del flujo de caja. Bien, la verdad que pensando cómo hacer esta presentación, creo que lo más importante es una sugerencia de cómo abordar esta crisis de caja, y lo primero que se me ocurre es proponerles que hay que generar un comité. A lo mejor suena una palabra muy grande dependiendo del tamaño de la empresa, pero hay que definir un equipo que puede ser de la misma empresa. Por ejemplo, a través de Endeavor pueden acompañarse con otros emprendedores, donde pasa a ser fundamental repartirse tareas, porque no todas las van a... esto es urgente lo que está ocurriendo y las decisiones que hay que tomar. Hay que definir tareas, hay que definir quiénes van a ser los responsables y plazos de cumplimiento. Por ejemplo, ¿quiénes del equipo de ustedes entiende la ley de protección al empleo, la ley que salió? Que uno la googlea hoy día, y la verdad que está muy bien explicada. Hay resúmenes que hoy día uno encuentra de todo en internet. ¿Quién entiende la ley que acaba de sacar el gobierno en Chile respecto de los créditos, de las garantías que se van a dar para créditos a través de FOGAPE? Otro ejemplo más, ¿cuántos de ustedes tienen real claridad de cuánto deben sus clientes? ¿Quiénes son los clientes que más deben? ¿Cuánto están atrasados? Lo mismo respecto del tema de los proveedores. Y creo que también es momento de reinventarse. A lo mejor suena difícil, pero yo les voy a contar un par de ejemplos súper simples. Yo tengo un ex alumno de la universidad que hace muchos años montó un negocio de distribución de productos del mar a restaurantes. Es una empresa que ha crecido bastante, y ustedes se pueden imaginar la situación que tiene hoy día. ¿Qué es lo que está haciendo? Él empezó a distribuir a personas naturales, a casas, a departamentos. Suena fácil, pero tuvo que hacer porque el nivel de... Al final tuvo que atomizar mucho su venta, y tiene todo un tema logístico de por medio que no ha sido fácil abordar. Pero lo ha hecho, y por lo tanto ahí hay un ejemplo de reinversión, de reinventarse. Un ejemplo súper sencillo: ¿cuántos restaurantes en nuestra ciudad jamás habían hecho delivery y hoy tuvieron que empezar a hacer delivery? Y por último, como otro ejemplo de reinversión, empresas que producen bebidas alcohólicas fabricando alcohol gel. O sea, eso yo lo encuentro realmente un nivel de reinversión extraordinario, y eso quiere decir que se puede. Segundo, hay que proyectar un flujo de caja. En general, yo sé que a los emprendedores el tema finanzas, contable, tributario es lo menos sexy que hay. Tal vez dentro de todos los speakers que tienen en estos webinars, yo soy tal vez el que tiene el tema menos sexy de todo, pero al final estamos todos claros de que en la situación que estamos viviendo hoy día, el administrar el flujo de caja de la compañía pasó a ser una prioridad número uno. Les guste o no les guste el tema, y es importante realizarlo. Y una de las razones de por qué es porque justamente ayuda a priorizar los pagos. Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que estoy en el día 1 del mes y tengo caja, independiente del monto que tengo. Y, por ejemplo, el monto que tengo disponible en ese momento me alcanza para pagar el arriendo que vence el día 5, o sea, en 5 días más. A lo mejor esto es un ejemplo muy simple, pero ayuda porque es evidente. Si estoy parado en el día 1 del mes y tengo una cierta cantidad de caja y voy pagando en base a las cosas que se me vienen hacia adelante, por ejemplo, el día 5 el arriendo, puede que después llegue al día 13 y no tenga plata para pagar las imposiciones. Y tal vez habría preferido pagar las imposiciones y
postergar el pago al arriendo. En un mes al final tenemos el 5, el día de arriendo, el pago de arriendo, 13 imposiciones, el 20 el pago del IVA, 30 los sueldos, y además a todo esto hay que sumar las cuotas de compromisos que tenga con bancos o proveedores. Después vamos a hablar de qué cosas podemos ir postergando, pero quiero ejemplificar de que la gran gracia de construir un flujo de caja es que uno ve hacia adelante, y por lo tanto uno es capaz de tomar decisiones y priorizar qué voy a pagar antes y qué voy a tener que postergar, incluso aunque en ese momento tenga la caja. ¿Saben qué, señores? Es momento de tomar decisiones. Me imagino que muchos de ustedes ya la están tomando, pero creo que esto es súper dinámico. Yo personalmente creo que esto tiene para rato. Y las decisiones hay que tomarlas ya. No hay que esperar. Porque el esperar puede implicar costos muy caros o en algunos casos que sean... que implique no poder recuperarse. Obviamente la magnitud de las medidas que voy a tomar se va a relacionar a mi negocio. No, por ejemplo, si yo presto servicios de tecnologías de la información, creo que es una industria interesante hoy día, porque todo el mundo necesita esto de trabajar a distancia, convertir empresas que no son capaces de vender en forma a través de la web, etc. Pero tengo un caso conocido que vive en Canadá, que trabaja en empresas de tecnología de la información, pero donde su empresa, su empleador, le prestaba servicio a las aerolíneas. Obviamente, la complejidad de esa compañía es muy seria, y de hecho en el caso de él, estoy hablando de una empresa canadiense, hubo un despido muy masivo de gente, a él lo dejaron, pero le bajaron el sueldo un 70% por no me acuerdo qué número X de meses, hasta ver cómo esta cosa va evolucionando, y también están viendo cómo reinventarse. Como dice ahí en el punto de la slide, actúen hoy, no esperen más. Otro punto de cómo abordar esta crisis es un seguimiento, creo que tiene que ser permanente y tienen que ir actualizando las decisiones, valga la redundancia, en forma permanente, y súper importante ser disciplinado. Cuando buscaba las frases para preparar esta presentación, encontré una que también me gustó mucho, que decía: en estos periodos vamos a trabajar mucho más y vamos a ganar menos, pero lo importante es poder mantener nuestros negocios arriba. Palabras claves para esta slide: actúe y rápido, de la segunda, con velocidad, haga seguimiento y sea disciplinado. Ya entrando ahora en cosas más concretas, primeras medidas que yo sugiero, que obviamente depende del caso de cada uno, pero al menos estas 3 que voy a proponer acá, creo que yo las haría sí o sí. Suspendería todo tipo de inversiones. O sea, estar pensando, bueno, alguien podrá tener una excepción, pero yéndonos de nuevo al 90% de los casos, yo creo que hoy día estar pensando en futuras inversiones no es el momento, y creo que es una decisión que para la mayoría de la gente debiera ser fácil. Este punto es extremadamente relevante, postergar pago de impuestos, al menos en el caso chileno. Yo no sé si hay gente participando o de qué otros países están participando, dentro de las medidas que ha sacado el gobierno, y de hecho el IVA, el formulario 29, para ser bien específico, viene en unos pocos días más. Se permitió suspender el pago provisional mensual, que es el PPM, se permite postergar el pago de IVA, creo que durante 3 meses, y uno puede elegir, dependiendo del tamaño de la empresa y otras condiciones, hasta en 12 meses, entiendo, hasta en 12 cuotas. El impuesto a la renta, que también nos toca ahora el 30 de abril, también hay alternativas para postergarlo, y lo mismo el tema de las contribuciones. No me voy a detener en detalle, pero yo tengo una hoja impresa aquí al lado mío, que la bajé ayer de la web. Creo que toda esta información hoy día es muy fácil de obtener desde Google. Entonces ya tenemos 2 medidas que creo que son, desde mi punto de vista, hay que tomarlas sí o sí. Tercero, capacidad de generar crédito. Pueden haber muchos de ustedes que, o en la empresa o como personas naturales, me refiero a los socios de dichas empresas,
tengan capacidad de giro disponible, por ejemplo, en sus líneas de sobregiro. Yo lo giraría, lo ocuparía. Analizaría posibilidades de incrementarlo. Creo que en general, de nuevo, para ser concreto, va a ser más fácil desde un punto de vista de una persona natural que desde un punto de vista de una empresa, que siempre va a ser un poco más complejo. Como dije, ahí hay que evaluar los casos tanto para socios y sociedades. Y aquí un punto re importante, girar esa capacidad disponible de crédito que tengo, pero no para gastarla así en cualquier cosa o en lo que me pille el flujo. Juntarla, idealmente en una cuenta corriente de un banco donde no tenga compromisos futuros o líneas de sobregiro, etcétera, cosa que no me puedan amortizar en forma automática una línea de sobregiro, pero juntar toda esta capacidad de crédito que tengo rápido para ver cómo la voy a utilizar. Palabra clave en esto es actúen hoy, sobre todo en estas 3 medidas. Medidas adicionales, proveedores y clientes. Por ejemplo, el proveedor del arriendo. Sé de muchos casos que al final, por una u otra manera, logró montar una gran parte o la totalidad de su negocio en la casa, en el garaje, es como cuando uno partía. Y los que no, creo que también es un momento, por ejemplo, para hablar con los propietarios de las propiedades y hablar abiertamente de qué posibilidades o qué facilidades les dan. Yo creo que uno de las industrias que se va a ver más afectada y seguramente en el mediano y largo plazo, a mí me tinca que va a ser justamente todo lo que es el tema de arriendos de oficina, porque seguramente es probable, yo no soy experto en esto, pero va a haber un cambio en la manera de trabajar y el teletrabajo va a tomar cada vez más fuerza. Siguiendo con el tema de los proveedores, ¿tengo proveedores alternativos? ¿Me pueden aumentar las líneas? Y aquí viene una idea un poco más sofisticada, de que si yo necesito más crédito del proveedor, tal vez una manera que tengo para dejarlo tranquilo es decirle, mira, yo necesito que me aumentes tus líneas de crédito, que me mandes más, y yo te voy garantizando el pago con las mismas facturas de mis clientes. No me quiero detener en este punto, pero en el extremo, y de hecho nosotros en nuestra empresa lo hemos hecho para algunos clientes, no en esta crisis, pero en casos pasados, de que uno podría cederle un cierto número de facturas de cuentas por cobrar a mi proveedor, cosa que él ya no solo me está cobrando a mí, sino que le está cobrando a mis clientes, o sea, a los clientes de su cliente. Tanto yendo ahora al tema de clientes, pasa a ser fundamental categorizarlo. Tengo una lista de cuánto me deben mis clientes, cuánto me debe cada uno. En cada caso particular, tengo claro qué nivel de atrasos tengo. Yo haría 2 listas, y hoy día con Excel, todos los sistemas contables se puede exportar la información, es bastante simple. Una lista que me diga todos los clientes que me deben, categorizados de mayor a menor. Y una segunda lista por cliente, donde me listen las facturas que me deben desde la más atrasada a la más vigente, con un acumulado al lado. Cosa que puedo ver para ciertos niveles de atrasos cuánto me debe. Tengo que hablar con ellos, tengo que acercarme, no solo con los clientes, sino que con los proveedores también tengo que escucharlos. ¿Voy a seguir facturándole o voy a seguir despachándole, voy a seguir vendiéndole a un cliente por mucha empatía? Creo que en estas situaciones la solidaridad y la empatía pasa a ser fundamental. Pero también si yo veo que un cliente no tiene un horizonte prometedor hacia adelante, tengo que evaluar muy bien si quiero seguirle facturando y despachando a ese cliente, con lo complejo que sea. Respecto a los socios, tal vez va a parecer muy básico, pero yo ya tengo algunos casos que no es tan evidente, extremadamente importante que estén alineados. Y muchas veces no va a ser fácil. No siempre todos los socios tienen la misma situación. Hay que entender si cada uno de ellos tiene capacidad de ocupar sus líneas personales e idealmente hacerle un préstamo a la empresa, donde lo ideal debiera ser que fuera a prorrata las participaciones que ellos tienen, pero lo más importante es mantenerse alineados. Tienen que estar alineados, tienen que tomar decisiones en conjunto
y hoy más que nunca en estas situaciones complejas hay que mantenerse unidos. En el caso de los empleados, bueno, obviamente está la ley de protección al empleo. Creo que, de nuevo, dependiendo de los casos y cuán crítica es la situación de cada empresa, de nuevo hay que actuar hoy y hay que tomar medidas, o que los clientes, o que los proveedores se queden en su casa y se acojan a estas medidas. En algunos casos yo creo que va a haber que hacer planteamientos de reducciones de sueldo temporales y que hay que irlas revisando en base a cómo va evolucionando esto. Yo personalmente creo que si es que se van a plantear disminuciones de sueldo, tienen que ser por tramos, o sea, los que ganan menos, el porcentaje que se les proponga de disminución de sueldo tiene que ser muchísimo más bajo o nulo en algunos casos, versus en el organigrama de la compañía los que ganan más. Y por último, esto, aunque suene duro, hay que entenderlo. En los casos más extremos, creo que hay que empezar a leer un poquito, buscar en Google de nuevo, la información está y el resumen es súper claro. Ley de insolvencia y reemprendimiento. No necesariamente significa que uno va a cerrar, puede ser una de las alternativas, pero permite, de lo que yo entiendo, que uno tiene un periodo de hasta 90 días para dar como un status quo y tener capacidad de ordenar un poco en qué situación está mi compañía, ya sea para volver a salir adelante o ya sea para hacer un cierre ordenado. Palabras clave. En todos estos casos creo que hay que preparar una propuesta. Estudie, prepárese, no improvise. Un proveedor, un banco, un acreedor de la compañía, no quiere que nosotros improvisemos. Creo que una de las palabras claves aquí es prepararse, y hay que dedicarle tiempo, y de ahí el comité y las cosas que dije antes. Sea proactivo, no espere que lo llame usted al proveedor, llame usted al banco, póngase en el lugar de él, sea empático. A uno también le gustaría que a uno le hicieran una propuesta proactiva, creo que es algo muy bienvenido. Aquí creo que son momentos en que va a surgir mucha creatividad, mucha. Por ejemplo, vuelvo a insistir en el caso de los proveedores, para darle tranquilidad a un proveedor, si yo necesito que me mantenga un cierto nivel de crédito, es, por ejemplo, garantizarle el pago a través de las mismas cobranzas que yo tengo. Súper importante que la propuesta sea seria, no se comprometa con cosas que no puede cumplir. De hecho, para los que estén más atrasados o están recién partiendo en trabajar un plan de acción, creo que la primera propuesta es pedir un plazo. Mira, en X días, 30 días, 15 días, 60 días, te voy a hacer una propuesta concreta de cómo me voy a poner al día con los compromisos que estoy atrasado contigo. Para cada caso en particular, proveedores, bancos, negocios, líneas de negocio, puedo darle hoy día prioridad a líneas de negocio que a lo mejor no necesariamente sean las más rentables, pero sean sí las que menos caja me consumen. ¿Tengo un plan B? Súper importante tener un plan B. Aunque el plan B no sea el mejor. De hecho, en esta slide que estamos viendo, aquí se plantea un plan B, que a lo mejor es el que menos nos gusta y el más malo, pero es mejor tener un plan B, por malo que sea, que no tener, porque eso me permite saber la capacidad que tengo. Y como plan B, comillas, malo, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la ley de insolvencia y reemprendimiento. Por último, todas estas medidas que les acabo de decir, bajo el contexto Pareto. Pareto, muy simple, dice que, voy a poner el ejemplo de las cuentas por cobrar. Tengo que analizar quién me está debiendo. Lo más probable es que un número cercano al 80% de las cuentas por cobrar que yo tengo, en monto, estén concentradas solo en el 20% de los clientes. De ahí la importancia de trabajar, y como dije, un comité, repartirse las tareas y ponerse plazo y cumplirlo, porque con eso en el fondo no me voy a concentrar en llamarlos a todos, porque no voy a tener capacidad.
o nos vamos a repartir las tareas, pero obviamente tengo que tener la capacidad de concentrarme donde está el 80% de mi cobranza o el 80% de mis problemas. Tips respecto al plan de gobierno que ya lanzó y que los bancos tienen que empezar a ejecutar. Básicamente, este plan dice de que se darán créditos para empresas que facturen hasta 1 millón de UF, que eso es mucha plata, o sea, van a calificar muchas empresas. El crédito se dará con hasta 6 meses de gracia, o tendrá 6 meses de gracia, y se podrá pagar entre 24 y 48 cuotas. No me quiero detener esto porque de nuevo lo pueden googlear y lo van a encontrar. Y el monto del crédito se va a relacionar con el volumen de facturación que yo tengo, y se está hablando de 3 meses de venta, donde hay excepciones de antes o post estallido social que nosotros tuvimos a partir de octubre. Pero aquí, ¿qué es lo importante y lo que yo quiero que se queden? El rol del Estado es otorgar una garantía adicional a los bancos, que va, dependiendo del volumen de venta, garantiza al banco entre un 60 y un 85% del crédito colocado. Por lo tanto, es re importante que tengan claro que al final el que hace la evaluación del crédito es el banco. Y dado que va a asumir igual un riesgo de no pago entre un 15 y un 40%. Aquí, pucha, se puede abrir una polémica, si el micrófono estuviera abierto, se generaría una polémica bien grande, pero es re importante entender de que al final del día, en el caso de empresas más pequeñas, el Estado va a garantizar hasta un 85%. Pero si el banco siente que de la colocación que hace va a poder recuperar solo la garantía FOGAPE el Estado, y el otro 15% de capital prestado lo va a perder, obviamente el crédito, o sea, obviamente el banco no va a otorgar ese crédito. Y por eso es re importante trabajar, de nuevo, prepararse en esta presentación al banco que le voy a hacer para solicitar el crédito. Y hilando con lo que le estaba diciendo, la importancia de capacidad de pago. O sea, al final del día, si yo voy a un banco y le digo, mira, estoy desesperado, necesito plata y no sé cómo te lo voy a devolver, obviamente el banco no lo va a prestar, porque insisto, el banco va a estar garantizado en un máximo, en el caso más extremo, solo en un 85% del crédito que coloque. Otro punto, esto da para mucho, este tema en particular, pero creo que son tips re interesantes. Insisto, estos créditos nuevos que se van a lanzar ahora, que también hay que considerar que esto creo que es como 10 o 20 veces la capacidad de créditos que otorgaban los bancos. Por lo tanto, quienes de ustedes se anticipen en hacer una buena presentación al banco, van a estar antes en la fila. Porque aquí, obviamente, los bancos tienen una cierta capacidad, los ejecutivos también están trabajando en forma remota, y hay que ser empático con esa situación. Por lo tanto, de nuevo, la velocidad, el actuar ya, el ser proactivo y el ser disciplinado es súper relevante. Ojo con que se mezclen garantías que ya tengo otorgado, por ejemplo, hipotecas, con esta garantía FOGAPE. Y eso es re importante que ustedes tengan capacidad de negociar, porque al final del día la línea de garantía que le da la línea de garantía que le va a otorgar un banco a una empresa en particular se copa. O sea, ese crédito FOGAPE al final del día va a garantizar un cierto monto por cliente y no más, por ejemplo, 3 meses de venta. Entonces, es re importante que si yo tengo otros créditos garantizados con garantía hipotecaria, que no se mezclen con esta garantía adicional, porque si no el banco lo voy a tener sobre garantizado. Y esto lo digo especialmente en el tema hipoteca. Bueno, créditos vigentes versus nuevos, eso ya lo dije, o sea, si hoy día tengo créditos garantizados y especialmente con hipoteca, tengo que tener mucho cuidado con no mezclar que esos créditos que ya están garantizados, mezclarlos con la garantía adicional y sobre todo si no voy a levantar un monto razonable adicional. Y esto ya lo dije, pero quiero volver a insistir, timing. Señores, cuando ya se determinen los últimos detalles, y esto entiendo que lo tiene que aprobar el Congreso, etc., la avalancha de solicitudes va a ser gigantesca.
Por lo tanto, trabajen desde hoy, reestructurar los créditos que ya tienen, porque los pueden reestructurar sin esta garantía que está dando el crédito, porque es probable que muchos de esos créditos ya estén garantizados, y además tengan una presentación, como lo dije en la slide anterior, con tiempo, para poder ganar tiempo y estar primeros en la fila. Condiciones básicas que tienen que tener presente al negociar un crédito. El monto del crédito, básico. No es lo mismo que me presten más o que me presten menos. Obviamente, en situaciones como esta, mientras más capacidad de crédito tenga, mucho mejor. Segundo, el plazo. Por ejemplo, esta ley de gobierno habla pago en cuota entre 24 y 48 meses. Obviamente, mientras más plazo tenga, mejor, porque va a alivianar después mi caja cuando tenga que salir a cumplir con esos compromisos. Un dato adicional, muchas veces los bancos se van a sentir más cómodos, no en plazos tan largos, pero yo puedo pedir a cambio que las cuotas sean crecientes en el tiempo. O sea, no solo, por ejemplo, estos 6 meses de gracia que propone el gobierno, sino que, por ejemplo, los segundos 6 meses, los pagos de capital sean pequeñitos y vayan creciendo en el tiempo. Y voy a ser majadero en esto, vuelvo a insistir que si además hay garantías hipotecarias relacionadas con los créditos, con mayor razón pueden lograr eso. Otra condición fundamental de un crédito es la moneda, que esto es re simple, pero igual quiero decirlo. Tienen que estar calzados, o sea, si sus ingresos son en pesos, endeudense en pesos, si sus ingresos son una exportadora y son en dólares, una exportadora de fruta, endeudense en dólares. Es súper importante que el crédito esté calzado en moneda, o sea, que la moneda en la cual yo debo sea exactamente igual a la moneda en la cual yo recibo mis ingresos. La tasa, obviamente, es importante negociarla, y de hecho, dentro de este plan, en el caso chileno, es que sea una tasa real más cero. O sea, UF más cero o inflación más cero para los que están escuchando en otras partes. Garantía. Cuando uno otorga garantías, es el momento para negociar las condiciones de ese crédito en el largo plazo, especialmente si son garantías reales. Llámese hipotecas de bienes personales, de la oficina, del galpón, de mi planta productiva, etc. Es el momento para negociarlo. ¿Sí? Tenemos un par de preguntas, ¿te parece? Bueno. Mira, la primera es, Paloma, dice, ¿hay alguna planilla recomendada para el flujo de caja? Viene más adelante. Denme un segundo y voy a tocar un poco eso. Y acá hay una pregunta relacionada a la garantía. ¿Te la consulto al tiro? Sí. Dice de Rodrigo Villa, hola, ¿la garantía adicional del gobierno se ejecuta posterior a la cobranza de vales? Es decir, que todo lo que no logra cobrar de codeudores se cobra de la garantía. ¿Los codeudores responden con su patrimonio por el 100% o solo por el monto no asegurado? Es una buena pregunta, pero yo entiendo que el banco va a tener la capacidad de cobrar ambos. Y aquí viene un punto re importante que el otro día vi en las noticias. Cuando una empresa firma un pagaré, o firma el representante más bien dicho, y el socio generalmente firma como aval, la palabra concreta es un fiador y codeudor solidario. Eso quiere decir, y eso en todos los pagarés de todos los bancos así, y es usado en la industria, quiere decir que en el momento de hacer una cobranza, el banco puede cobrarle simultáneamente a la empresa deudora y al socio por ser aval y codeudor solidario. No quiere decir que va a cobrar 2 veces, pero obviamente va a ver con cuál de las dos alternativas puede cobrarse antes. La otra pregunta es de José Manuel Barros. Por favor, más detalle, ojalá ejemplo, en la mezcla de garantía, la nueva FOGAPE y los créditos actuales con garantía hipotecaria. Los bancos siempre quieren sobre garantía, hasta garantías personales de los socios. Sí, yo creo que es un punto súper importante. Acuérdame, mira, me queda solo una slide para entrar al tema de dar tips respecto del flujo de caja, y yo creo que ahí retomamos eso. ¿Te parece, Gonzalo? Perfecto. Ya. Y respecto de cómo proyectar flujo de caja, miren, obviamente dependiendo de quién esté escuchando esta presentación, hay gente que tiene más experiencia, hay gente que tiene menos, hay gente que tiene gerente de finanzas, gente que no, etcétera, etcétera.
pero ¿saben qué? Hoy día si buscan en Google van a encontrar alternativas. Igual quiero hacer comentarios básicos. Primero, hay gente que yo he escuchado que dice, ¿para qué voy a hacer un flujo de caja si mi ingreso está, o sea, mi empresa está facturando solo un 20% de lo que facturaba antes? Tienen que hacerlo igual, porque eso les permite tomar decisiones, como lo expliqué al principio. Con eso yo soy capaz de determinar qué voy a pagar antes y qué voy a pagar después, o qué voy a postergar. La única manera de ver esto es a través de un flujo de caja, porque si no al final del día yo voy a tener un plan reactivo. Voy a ir reaccionando en base a lo que me van cobrando y no en base a lo que yo estoy proyectando. ¿Cómo construirlo? Les va a llamar la atención lo que voy a decir. Si tuviéramos más tiempo les podría tal vez mostrar ejemplos que habría que entrar a construir, pero creo que pueden sacar muchas ideas hoy día a través de la misma web. Sin embargo, les voy a dar tips de cómo proyectar. Primero, ¿qué escenario creo que hay de todo lo que ha ocurrido? Creo que el nivel de gravedad no estamos en el piso todavía. Sobre todo, creo que pueden haber varios meses hacia adelante, no quiero decir cuánto, porque yo no soy adivino, pero yo creo que esta crisis va a durar su buen resto de tiempo. Y de ahí de la importancia de actuar hoy día. Creo que los escenarios y las cosas que se vienen para adelante, obviamente en industrias que se ven más afectadas con esto, puede ser realmente duro. Y yo haría escenarios tal vez más duros de lo que estoy viviendo hoy día en el caso de empresas que su nivel de capacidad de reinventarse sea bajo. Aquí hay un tip súper importante. Yo lo que les sugiero para construir ese flujo de caja proyectado, primero proyecten el estado de resultados, que en el fondo quiere decir cuánto voy a facturar, qué costos voy a tener y qué gastos voy a tener. Y ese estado de resultado lo conectan con el flujo de caja proyectado. ¿Ok? Y además el flujo entonces lo conecto con mis resultados proyectados hacia adelante y además con mi situación actual. No quiere decir que tengan que tener un balance actualizado el día de ayer, pero además tengo que conectar porque el estado de resultado proyectado es cuánto voy a vender y cuáles van a ser mis costos de aquí hacia adelante, y mi estado de situación me dice a hoy cuántas cuentas por cobrar tengo y con qué velocidad las voy a poder recuperar, en base a lo que hablábamos hace un ratito atrás, y lo mismo en el caso de los proveedores. Otro consejo extremadamente importante, parametrice. Eso quiere decir de que construya de tal manera el flujo de caja que moviendo solo algunas celdas en el Excel pueda simular distintos escenarios. De nuevo, ¿y por qué partí esta presentación explicando la diferencia entre estado de resultado y flujo de caja? Porque una cosa es vender, facturar, y otra cosa es que me paguen. Creo que así 3 tips extremadamente fundamentales a simular y tener paramétrico cuando traspasan, cuando hacen la proyección de flujo de caja a partir del estado de resultado proyectado, es que se pueda simular en forma simple cuántos días promedio me voy a demorar en cobrar, cuántos días promedio voy a tener para pagar y cuántos días promedio necesito de inventario. Porque en el estado de resultado, de nuevo, yo proyecto cuáles son mis costos, pero ¿qué inventario necesito tener en bodega para poder cumplir con ese plan de venta? Entonces, por eso creo que es súper importante tenerlo parametrizado. Aquí les voy a dar otro tip más que les va a llamar mucho la atención. ¿Con qué periodicidad debería yo hacer este flujo? ¿Mensual? Yo creo que en esta situación hoy día hay que hacerlo semanal. Y les voy a poner un ejemplo. Perdón, el ejemplo ya se los di en realidad. Si por alguna razón, en un ejemplo extremo, lo voy a hacer simple, pero va a quedar claro. Supongamos que por mi negocio a mí me pagan en general a fin de mes. Y obviamente yo tengo pagos que realizar antes. Supongamos que tengo, no sé, empleados que pago en forma quincenal. Si yo construyo ese flujo de caja en periodos mensuales, va a aparecer el ingreso completo del mes y abajo va a aparecer el egreso completo del mes. Pero si lo hago en forma semanal,
me puedo dar cuenta de que se me puede estar produciendo ciertos gastos antes que yo genere el ingreso. Y por lo tanto, de ahí de nuevo, de tener la capacidad de definir qué voy a pagar antes y qué voy a tener que postergar. ¿Ok? Al final del día, nos guste o no nos guste, esto va a ocurrir y es algo que hay que manejar. Y por eso creo que todas estas slides también relacionadas con lo que yo les hablaba de un comité, prepararse y generar un plan. También creo que es súper importante en este flujo de caja, que hoy día pasó a ser fundamental, o sea, hay que construirlo, hay que tenerlo, ir ajustando periódicamente lo proyectado versus lo real que va ocurriendo. Y creo que hay que ser extremadamente disciplinado. Y por último, de nuevo, tener siempre presente la diferencia entre resultado y flujo, porque de alguna manera yo puedo obtener crédito o puedo ocupar las líneas personales de sobregiro que tenga un socio y sus tarjetas de crédito y hacerle un préstamo a la compañía, y por lo tanto la compañía puede tener flujo, en algún minuto le puedo generar flujo, pero ojo que tengo que entender, tener una mirada más larga de qué va a estar pasando con mis resultados, porque si al final del día mantengo un flujo de caja vivo, pero al final del día mi rentabilidad va a ser negativa, negativa, negativa en el tiempo, no sé si esa es una buena idea, o tal vez tengo que pensar en algo distinto y reinventarme, o tal vez cerrar, parar un poco mi volumen de producción y entender un poco si el problema lo voy a agravar, dado que tengo caja, pero mis resultados siguen empeorando o no. Y de ahí la importancia de generar el flujo de caja. Con esto termino y nos vamos a las preguntas. Ahí hay una sigla que la van a encontrar enredada, pero no se les va a olvidar nunca, nunca más. Esta es una sigla que yo siempre ocupo cuando me invitan a dar este tipo de charlas. Hoy día de qué hablar, la importancia que relevó, que pasó a tener. Eso significa cash flow is more important than your mother. El flujo de caja es más importante que tu mamá. En 30 minutos, que de hecho estoy bastante pasado, que me pidieron que resumiera esto, quiero dejarlo claro. O sea, en situaciones normales, de qué hablar en la crisis que estamos viviendo, tener una proyección de caja es relevante y tienen que trabajarla. Abramos las preguntas, Gonzalo. Súper. Mira, teníamos la primera de Paloma, que era, ¿hay alguna planilla recomendada para el flujo de caja? Yo creo que en la web van a encontrar, pero yo creo que obviamente hay distintos modelos, pero a mí me gusta el proyectar un estado de resultado, o sea, cuánto voy a vender, qué costos voy a tener, y en base a eso lo indexo y lo uno con un flujo de caja proyectado. Súper. De María Longuera Sotomayor. ¿Cuándo se otorgan los créditos FOGAPE? Eso se debe hacer a través del banco, ¿cierto? Sí, el crédito FOGAPE, los créditos con garantía FOGAPE, los que los van a colocar son los bancos, no lo va a hacer el Estado directamente, va a ser a través de los bancos. Están saliendo nuevas ideas, pero esto ya hay historia de esto y lo más probable es que sea así. Y aquí quiero decirles algo, yo no trabajo para los bancos. De hecho, en nuestra empresa nosotros negociamos estas cosas por los clientes, velando los intereses del cliente y no el banco. Pero aunque a todos les gustaría escuchar de que los bancos debieran colocar la plata y sin pedir información, etcétera, siempre piensen que una de las grandes gracias que tiene el sistema financiero chileno es que es bastante sólido, es muy sólido. Y cuando ustedes colocan un depósito a plazo o toman un depósito a plazo en un banco que vence en 30, 90 o un año más, la probabilidad que ustedes recuperen ese depósito a plazo es altísima. Y de ahí la responsabilidad de los bancos de que no, por muchas garantías que otorgue el gobierno, ellos tienen que hacer un análisis de la capacidad de recuperación que van a tener de ese crédito, porque no van a colocar 100 pesos en algo de que no hay una incertidumbre gigantesca de si es que van a terminar perdiendo los 15 que no están garantizados por el gobierno. Súper. Oye, otra pregunta de José Manuel Barro. Lo de sacar la totalidad de la línea de créditos de un banco, entre paréntesis, donde tengas deuda, a otro banco sin deudas, es porque crees que rebajarán unilateralmente la línea de crédito, pero es muy... Miren, aquí hay algo que es re importante entender.
Cuando uno firma un contrato de cuenta corriente, línea sobre giro, etcétera, con un banco, uno autoriza al banco a que las líneas de sobregiro puedan ser pagadas en forma automática con los saldos que uno administra en cuenta corriente. De ahí de que si algún banco en alguna situación se ve o pronostica una situación compleja o demasiado riesgosa a un cliente, puede pagarse en forma automática los vencimientos, no solo en las líneas sobre giro, también de ciertas cuotas de banco, contra ese monto. De ahí de que yo creo que es muy útil administrar esta plata, ojalá en una cuenta corriente donde no hayan compromisos relacionados, porque la seguridad de cómo yo voy a estar administrando ese flujo es mucho más alto. Genial. Oye, otra pregunta de Rodolfo Soto. Hola, los préstamos que hagan los duelos de las empresas, los dueños de las empresas, recomiendo formalizarlos con impuestos, timbres, estampillas, que es tasa cero, por estos meses, para no tener problemas futuros con servicio de impuesto interno. Un aporte que no hace... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que, es más, es altamente probable que mucha empresa pyme hoy día ya tenga un cierto nivel de desorden de préstamos que han hecho los socios a la empresa y no se formalizaron adecuadamente. Efectivamente, dentro de todas las medidas que se han lanzado, al menos acá en el caso chileno, es que el impuesto timbre de estampilla, que es un impuesto que uno paga por los créditos o mutuos que se generan, hoy día está en cero. Entonces creo que es un muy buen momento, no solo por préstamos que se hagan hoy, sino que también es un momento tal vez por ordenar la casa hacia atrás. Perfecto. Oye, otra pregunta, Álvaro Pinochet. Dada la contingencia actual, donde hay clientes que no van a poder pagar a tiempo o fechas definidas, ¿es aún así lo más recomendable proyectar la caja a partir del estado de resultado? Y lo complementa. ¿Qué sucede en un caso que nuestros clientes tienen distintos plazos de pago desde antes? 15, 30, 45, 60 días. ¿Estos podrían pasar quizás a 60, 90 o 120 días de pago? O sea, sí, es que creo que necesariamente uno tiene que proyectar igual para saber cómo hacer ese comportamiento de caja. Y una cosa es construir un flujo y otra cosa es cómo lo voy a alimentar. De ahí de nuevo viene el generar planes y repartirse las tareas en el equipo de, por ejemplo, entender quién me está debiendo plata hoy día. ¿Dónde está concentrado el 80% de mis cuentas por cobrar? Que lo más probable es que no sea en el 80% de los clientes, sea en una cantidad muchísimo inferior, 20%, por ejemplo, que es la ley de Pareto. Y tengo que llamarlos, tengo que estar cerca de ellos. ¿Cómo estás? Necesito que me pague, estás atrasado, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos hacer? Obviamente entrar en una negociación empática, pero hay que hacerla y hay que prepararse. Y en algunos casos, por ejemplo, estoy tirando ideas, esto es como una tormenta de ideas, podría estar yo dispuesto hasta ofrecer un descuento por pronto pago. Ya, perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna otra más pregunta, pero no han llegado. Yo finalmente, para terminar, junto a Gonzalo Miranda, que también es una persona muy relacionada a Endeavor, nosotros escribimos un libro el año pasado, o sea, lanzamos el año pasado, la verdad que nos demoramos bastante más en escribirlo, después de 14 años de hacer clase en la Universidad Católica, y es un libro que está disponible en la web gratuito. Ustedes pinchan esa página que sale ahí, financiamientointeligente.cl, y pueden obtener una copia digital de este libro en forma gratuita. Es más, sin que jamás en la vida se me hubiese ocurrido que esto podría haber llegado a pasar, la última parte, el último capítulo, hay dos ejemplos basados en casos reales de cómo negociar. Negociar con la incorporación de un inversionista, que no sé si es lo más contingente hoy, pero sí, por ejemplo, cómo negociar con entidades financieras. Y es un ejemplo simple, muy corto, de que yo creo que les va a dar muchos tips, de hecho, de muchas preguntas que me están haciendo. Aprovechenlo, es gratis, y creo que no es un libro largo, está escrito en un lenguaje simple, con mucho ejemplo, y creo que les puede servir muchísimo. Perfecto. Me encantaría dar más cosas, a mí me pusieron una meta de tiempo que obviamente ya estamos bastante pasados, es difícil hacer presentaciones en tan poco tiempo. Quiero insistir, antes de despedirme, en que les deseo mucha entereza,
fuerza, vamos que se puede. Y como decía, o quiero volver de hecho a la primera slide, creo que esta crisis nos va a dejar tres cosas. Una solución, porque al final va a tener una solución, una fecha de término, esta crisis no va a ser eterna, y además nos va a dejar una o varias enseñanzas. Les mando mucho cariños a todos, y creo que esta red de Endeavor es extraordinaria porque permite mantenerse unido y tener esta capacidad de ir compartiendo información y el sentirse acompañado, que creo que hoy día más que nunca es fundamental. Perfecto, y desde Endeavor les queremos agradecer a todas las personas que asistieron, tuvimos bastante presencia, así que bueno, vamos a estar ahí con otra herramienta y vamos a seguir haciendo webinars para seguir invitando, así que muchas gracias a todos. Ya pues, Erwin, estamos conversando y nos vemos. Chao a todos. Un abrazo para ti también, Gonzalo, y muchas gracias por la invitación. Que tengan un buen fin de semana también.